Listo chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio con el listado. Marilyn Barragán, Buenas tardes, magíster presente. gracias. Cáceres Ivania, Presente, presente. Cáceres Ivania, Presente, Lisa. ya. Chimbolema Paulet, Buenas tardes, magíster presente. ya. Galora Kaylee, Presente, buenas tardes, gracias. magíster. Carrinda Yana, Presente, buenas tardes. Lascano Carol, Presente, buenas tardes. Lino Gema, Buenas tardes, presente. ya. Yomi Kinga Leonardo, Yomi Kinga Leonardo, anotarle por favor, cara. Yomi Taxi Snyder, Presente, buenas tardes. gracias. López Mateo, Buenas tardes, doctor presente. ya. Martínez Sharik, Presente, buenas tardes. Morocho Yaritza, Buenas tardes, presente. Paredes Evelyn, Buenas tardes, presente. gracias. Pérez Emily, Presente. Pierre Poisson Suri, Presente, buenas tardes. Pilatasic Damaris, Buenas tardes, presente. Pungil Kelly, Presente, buenas tardes. gracias. Quintero José Junior, Presente, buenas tardes. Rea Michelle, Presente, buenas tardes. Rodrigo Jefferson, gracias. Aquí está presente. Sisa Eliana, Buenas tardes, Lisa, presente. gracias. Soria Britney, Buenas tardes, presente. Vargas Keila, Buenas tardes, presente. ya. Jansa Shirley, Buenas tardes, presente. ya. Yasuma Catherine, Buenas tardes, Lisa, presente. ya. Eso seríamos todos, solo habría un falto, ¿no, Carol? Profe, aquí Sí. está Leonardo Meeting. A la clase. Estaba con problemas de internet. Ya. Entonces quedaríamos todos presentes, ¿verdad? Ya chicos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a la siguiente materia. En relación a lo que nos quedamos ya o analizamos lo que fue y es la evolución de la balística. El día de hoy vamos a ver de igual manera cómo evolucionaron los cartuchos, la creación de la misma, las armas de fuego, la utilización de la pólvora en las diferentes armas de fuego. Para dar inicio vamos a observar un video que les voy a poner. No sé si están ahí. Doctor, una pregunta antes de que inicie la clase. Claro. Lo de las participaciones, igual tengo que irle anotando. Sí, por favor. Ya. ¿Están viendo el video? ¿Están en la imagen del video, sí? Sí, sí, se visualiza la Ok, imagen. listo entonces. Son 6 minutos que van a ver, por favor, poner atención. Creación han tenido un profundo efecto en la historia de la humanidad, cambiando para siempre la forma de librar las guerras. Las armas de fuego desempeñaron un papel fundamental en el ascenso y la progresión de las potencias mundiales y el desarrollo industrial, poniendo fin a la Edad Media, ya que ninguna armadura o castillo habría sido suficientemente fuerte como para resistir el potente fuego de los proyectiles. Todo comenzó en China, alrededor del 850, cuando los alquimistas chinos crearon accidentalmente la pólvora mientras intentaban desarrollar una poción de juventud que pretendía retrasar el envejecimiento humano. La pólvora resultante de este experimento era una mezcla explosiva del 15% de carbón, 10% de azufre y 75% de salitre. Al principio, la pólvora se utilizaba para crear
crear fuegos artificiales, pero pronto los chinos se dieron cuenta de su utilidad para fines militares. La dinastía Song, que gobernó China entre los años 960 y 1279 de la Era Común, fue la primera en utilizar la pólvora contra los temibles invasores mongoles. Sin embargo, las primeras armas de fuego no eran muy eficaces. Eran tubos huecos de bambú rellenos de pólvora y pequeños proyectiles. Estos dispositivos tenían un alcance limitado y probablemente solo se utilizaban en el combate cuerpo a cuerpo. A medida que los chinos perfeccionaron la fórmula de la pólvora, se crearon más armas de fuego, incluidos los primeros cañones y granadas. La pólvora llegó a Europa en el siglo XIII, probablemente a través de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, a través de Asia Central. Los europeos, tras hacerse con la pólvora, parecían más decididos que los chinos a convertirla en armas cada vez más eficaces. Las primeras armas de fuego europeas fueron los cañones, que fueron cruciales para acabar con el feudalismo. Durante el asedio a un castillo o a una fortaleza, los defensores que se encontraban tras los muros podían aguantar largos meses, siempre que tuvieran suficiente comida y agua. Sin embargo, las murallas de los castillos comenzaron a desmoronarse bajo el fuerte bombardeo de las balas de cañón, demostrando así el valor de esta nueva tecnología. Pronto los soldados de la época medieval empezaron a llevar armas portátiles llamadas cañones de mano, que se utilizaban junto a las armas tradicionales, como las ballestas, las lanzas y las espadas, en las filas militares. El desarrollo de las armas de mano cambió rápidamente la forma de librar las batallas. La armadura metálica que protegía a los caballeros medievales no era suficiente protección contra las armas de fuego y su uso fue disminuyendo. Con la llegada del siglo XV, el cañón de mano evolucionó hacia un tipo de fusil llamado arcabuz, que se convirtió en el primer arma de fuego con gatillo. La primera fuerza que empleó el arcabuz en gran número fue en el ejército negro de Hungría a finales del siglo XV, del que 1 de cada 4 soldados eran arcabuciers. A pesar de su lenta adopción, el mundo islámico también adoptó las armas de fuego, y los guerreros genízaros otomanos se convirtieron en un temido grupo de tropas de élite, armados con arcabuces y granadas. Cuando los primeros colonos llegaron a América en el siglo XV, el diseño de las armas de fuego había avanzado significativamente y las pistolas se incluían habitualmente en los viajes al Nuevo Mundo. Con las armas de fuego fue más fácil colonizar tierras ya habitadas, como África y América. Los indígenas, a pesar de ser muy superiores en número a los invasores, pudieron ser derrotados con estas temibles armas que nunca antes habían visto. Otro tipo de arma de fuego que mostró una considerable evolución fueron las pistolas de pedernal. Estas armas de cañón corto eran prácticas para llevar y más rápidas de cargar, aunque su alcance era menor en comparación con los mosquetes. Tanto los mosquetes como las pistolas de chispa y sobre todo los cañones desempeñaron un papel muy importante durante las guerras napoleónicas, que a su vez revolucionaron la historia de la estrategia militar. Los mosquetes que surgieron a mediados del siglo XVI como una variante más avanzada del arcabuz resultaron razonablemente fiables y sencillos de fabricar, además de ser más precisos a larga distancia. El mosquete fue una de las principales armas de infantería utilizadas en la Guerra Civil estadounidense, especialmente sus primeros años. El ejército confederado, debido al escaso número de fábricas de armamento, utilizó el mosquete con más frecuencia que el ejército de la Unión, que comenzó a utilizar rifles de repetición hacia el final de la guerra. El siguiente gran paso de la evolución de las armas de fuego serían los mecanismos de repetición de disparo. En 1860, Benjamin Tyler Henry creó el rifle Henry, el primer rifle de repetición fiable. En 1873, la empresa Winchester desarrolló una versión mejorada conocida como el rifle Winchester, que tuvo un gran éxito y que el fabricante comercializó como el arma que ganó el oeste. También destacan los revólveres creados por Samuel Colt, que se convertirían en una de las armas más emblemáticas del viejo oeste americano. En 1861, Richard Jordan Gatling inventó la ametralladora Gatling, la primera ametralladora de éxito capaz de disparar 200 cartuchos de pólvora en un minuto. Fue utilizado por las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860. La llegada de las ametralladoras supondría una nueva era para las armas de fuego, ya que eran capaces de devastar toda unidad de caballería en pocos minutos. Las ametralladoras se utilizaron ampliamente durante la Primera Guerra Mundial,
tendía a calentarse demasiado rápido. Los principios tecnológicos utilizados en las ametralladoras se adaptaron para las armas portátiles, dando lugar a los subfusiles, los fusiles semiautomáticos y más tarde los fusiles automáticos e incluso las pistolas, como se vio en gran abundancia durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En la actualidad, las armas de fuego se emplean para diversas funciones, desde el uso militar y policial hasta el tiro y la caza deportiva, además de utilizarse como medio de autodefensa en algunos países. A pesar de ser bastante controvertidas, las armas de fuego han contribuido a modelar la historia de la humanidad y su perfeccionamiento continuará probablemente durante mucho tiempo. Listo, chicos. Entonces, como ustedes pudieron observar, recuérdenme los dos países principales que iniciaron en la evolución de la creación, la utilización de las armas. ¿Quién? China con la creación de la pólvora. ¿Ya? Ajá. China. Y de ahí Estados Unidos también, donde llegó, a Europa, donde fue que llegó también la pólvora, después de China. Muy bien, así es. Entonces tenemos los dos países principales en este caso que crearon la necesidad, tuvieron la necesidad de en este caso poner en avance cada uno la necesidad de la creación tanto de armas como de munición. Y como ustedes vieron en el video, la necesidad va a seguir y va a avanzar y nunca va a parar en relación, lógicamente, en la creación de estas armas que permitan la destrucción masiva mayor. ¿Sí? Entonces vamos para mejor comprensión. He preparado estas diapositivas, ¿sí? Donde iniciamos nosotros la evolución de la balística tanto o dentro de la historia de los cartuchos y los sistemas de ignición. ¿A qué llamamos sistemas de ignición? Evelyn. Evelyn Paredes. A la estructura de un arma en sí. No, a un sistema de ignición. Gema, tal vez se acuerda. ¿Qué era un sistema de ignición? No, tampoco. No recuerdo bien, profe. Ya. No recuerdo bien. ¿Quién se acuerda? Britney. Yo, doctor. A ver, ¿quién? El sistema de ignición era el sistema de los componentes Ya. para la mezcla y la combustión de la utilización del arma. Ya. Los sistemas de ignición son aquellos sistemas que producen, posterior de la percusión, ¿sí? O van a permitir la iniciación de los diferentes fenómenos físicos y químicos al interior del cartucho. ¿Sí? En las armas de fuego, los sistemas de ignición. Listo. Vamos a ver de esta manera, ¿sí? Cómo se establece en la era de la bombardada, ¿sí? O llamada dentro del siglo XIX, que es la introducción de la pólvora negra en Europa. ¿Quién nos decía quién creó en este caso la pólvora? ¿Quién? Los chinos. Los chinos, ¿verdad? ¿Sí? Donde en este caso los primeros proyectiles eran o se establecían piedras lavadas de forma esférica. Siempre desde el inicio los proyectiles adoptaron una forma esférica. ¿Sí? Y si ustedes vieron en el video, antes del arma de fuego, ¿cuál era el arma que se utilizaba en las diferentes guerras? ¿Cuál era? El El cañón. arcabuz. ¿Ya? Antes de esa. Una que tenían en la mano, ¿cómo se llamaba? El cañón de mano. Espadas. ¿Perdón? Las lanzas. Cañón de mano. Las lanzas, sí, pero había un tipo cañón que utilizaban en las manos, ¿no es cierto? De ambas. De mano. Ya, entonces, estos primeros proyectiles fueron utilizados de esa manera, ya que no era más o no utilizaban la tecnología que hoy tenemos, ¿sí? Y desde ahí inicia la utilización de tubos esféricos para abarcar, en este caso, ese tipo de munición. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer?
¿Cómo se llamaba el sistema que tenía antes para cargar una arma? Damaris. Damaris. ¿Cómo se llamaba el sistema que antes utilizábamos? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo se llamaba el sistema de carga que antes se utilizaba en las armas de fuego? ¿Se acuerda? Ah, profe. Listo. Sharik. ¿Se acuerda cómo se llamaban ese sistema que era de carga en las armas? Las primeras que eran. ¿Se acuerda, Sharik? ¿No? ¿No? Bien. Ivania. ¿Se acuerda? Me dicen sobre lo de qué tenían las armas, sobre lo de ¿Cómo se llamaba el sistema que nosotros antes, o hace muchos años, cargaban las armas? ¿Cómo se llamaba ese sistema? Ya se me ha olvidado. José Quintero, ¿te pensé que acuerdas? me decía lo de que como Creo que era Disparo, manual, carga manual. carga manual o amba carga. Anotarán, por favor. ¿Sí? ¿Es el sistema manual o el sistema amba carga? ¿En qué consistía, Snyder, el sistema amba carga? Este consistía en introducir primero la pólvora, Muy bien, luego de ello se podría decir con un taco, o sea, comprimirle. Le ponían correcto. un taquito de metal, madera o creo que también Plástico. era de plástico, o bueno, los más utilizados de madera. Después el proyectil, ¿cómo es? Procedencia de eso, también se le prendía por una mecha, lo que ocasionaba la combustión y, Muy bien. ¿cómo es Correcto, Snyder. Miren, el impulso del proyectil? gracias, Snyder. Miren, aquí en la diapositiva está, solo era que lean. Aquí está. Los primeros proyectiles que dice que eran piedras labradas de forma esférica, la carga manual lenta por la boca de cañón se llama el sistema avancarga. ¿Sí? En este caso, la inexistencia de mecanismo de disparo, en este caso era la ignición por mecha manual. ¿Se acuerdan que les decía? Las armas tenían una tipo mecha al inicio donde debían prender primero mediante el fuego para que active la pólvora, el taco y posterior el proyectil. Listo, no se olviden. ¿Cuándo inició esto? En el siglo XIX, en la era de la bombarda. ¿Sí? Anotarán, por favor. Y de aquí viene ya o inicia el mecanismo de la mecha, que en ese tiempo se llamaba la matlock, ¿sí? Que fue el primer sistema que liberaba las manos del tirador. Es decir, ya no tenías contacto con la mecha y debías encender para comenzar la ignición y realizar el disparo. ¿En qué consistía esto? Era en un brazo móvil, ¿sí? Movible, se acercaba la mecha encendida a la pólvora. Entonces, lógicamente ya no tenías contacto directo a la pólvora, sino que el brazo lo movía a esta mecha hacia allá y realizaba estos fenómenos físicos y químicos e iniciaba la explosión para que el cartucho salga del cañón. ¿Sí? ¿Cuáles eran los problemas críticos que tenía este sistema de mecanismo llamado mecha? Era la lluvia que inactivaba el arma, ¿sí? Cuando ya había presencia de lluvia en la mecha, ya ya no había el contacto con el fuego y ya no se podía dar la ignición, ¿sí? ¿Y cuál fue el interés forense? En este caso era la balística interior al estudio del ánima lisa, ¿sí? Que era al interior del cañón, ¿sí? Evelyn Paredes, ¿qué era la ánima? No recuerdo que era la Animal. Y las chicos, verán que todos les voy a tomar. Catherine, ¿qué era el ánima?
¿Se acuerdan que había una ánima lisa y una ánima rayada? Creo que era el interior del cañón. No, o sea, la bala en sí, lo que contenía dentro del cañón, o sea, cuando salía la bala tenía un código. Ya, algo, vamos. Ya, a ver, ya me acordé. A ver, eso de lo que usted dice de la animaliza, creo que era de, así mismo como dijo la compañera, de que cuando era lisa, en las marcas en el interior casi no daba una precisión al disparar. Y cuando era rayada daba como vueltas y ahí daba mayor precisión al disparo. Ya, a ver chicos, no es que ustedes puedan entender de una manera lo que yo les expliqué, por eso siempre les pregunto si me entendieron o no. ¿Sí? Si no me entienden, avísenme, yo les vuelvo a repetir. Dentro, ¿sí? Al estudio del interés forense de la balística interior existen dos tipos de ánima, ánima lisa y ánima rayada. ¿Qué son las ánimas? Son, en este caso, las identificaciones o rayados que existen en cada uno de los cañones. ¿Sí? Si algún momento yo te pongo, explíqueme qué es la ánima, si tú me explicas de esa manera, decirme que es el rayado que existe en el cartucho, no, eso no es. Entonces, por favor, pongan atención de lo que yo les estoy diciendo. Adelante, díganme. La ánima eran las estrías que está al interior del arma y esto solo tenían las armas industriales. Correcto. ¿Sí? Eso por favor anoten, asimilen lo que les digo. Dentro de esto, de la materia que yo les doy, no podemos decir tal vez sea o tal vez mezcle las palabras para hacer entender. No, existen lo que yo les explico. Sí, por favor tomen nota, tengan apuntes de eso, por favor. ¿Sí? Entonces, nuevamente, iniciamos con el mecanismo de la mecha llamada Matchlock. Ojo, les puedo preguntar, el sistema o mecanismo Matchlock, ¿a qué mecanismo se refiere? Al mecanismo de mecha. ¿Sí? Por favor. Este fue el primer sistema que libera las manos del tirador. Era un brazo móvil que acerca la mecha encendida hacia la pólvora. Los problemas críticos de esto era que la lluvia inactivaba el arma, ¿sí? Y el interés forense era que la balística interior de animaliza que tenía en este caso. Entonces, si hablamos, ¿sí?, de animaliza, Mateo López, ¿a qué tipo de fabricación de arma nos referimos? Animaliza a armas industriales. Animaliza. Si ya me contestabas eso en la prueba, tenía cero. Gema. Se refiere a las armas artesanales. Correcto. Ojo chicos, pongan atención. Verán, yo a todos les pongo lo que yo les digo, anoten, apunten. Después no me vayan a decir no me dio o no entendí. Listo. Para posterior se crea ya el mecanismo de pedernal, conocido como Fleet Lock. ¿En qué consistía esto? Era la ignición por fricción entre la piedra, en ese tiempo de fabricación sílice, y el acero. ¿Sí? ¿Esto qué hacía? Que al contacto de la presión, ¿sí?, al contacto con esta piedra y el choque producía este tipo de chispa, ¿sí?, que era dirigido en este caso hacia donde estaba la pólvora. ¿Sí? Este sistema dominó la balística militar por más de 200 años. ¿Sí? ¿Y cuál era la evidencia de importancia de estudio? Era que las primeras marcas de percusión que dejaba, las primeras marcas de percusión primitiva, ¿sí?, que dejaban dentro de un proyectil. Michel Rea, ¿a qué llamamos percusión? Michelle, ¿a qué llamamos percusión? A la... ay,
¿Se acuerda? Ya. Vamos. Siguiente. Keila, ¿a qué llamábamos percusión? Es el golpe o la presión mecánica ejercida por el percutor o el martillo. Correcto. Bueno, ya le consultaste. Si hablamos solo únicamente de percusión, es al sistema de golpe que realiza un objeto hacia el otro. Esperen un ratito. Ya, chicos. Entonces, eso no se olviden en relación a lo que significa percusión. Es únicamente al objeto que golpea, ¿sí?, a otro objeto, en este caso, este sistema que nosotros podemos analizar. ¿Se salieron las diapositivas o están en las diapositivas? ¿Sí están? Están las diapositivas. ¿Sí están? Sí. Ya, ok, listo. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Claros con el sistema o el mecanismo de Pedernal? ¿En qué consistía? Era la ignición por fricción, que en este caso el martillo componía una piedra de composición sílice y acero, en la cual al retroceder, como ven en la imagen, golpeaba esta piedra, la cual causaba una chispa y accionaba la pólvora para, mediante la compresión que se encontraba, expulsar el proyectil que se encontraba dentro. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, ¿puede repetir qué es la percusión, por favor? La percusión es el movimiento de golpe que realizaba en este caso este martillo, ¿sí?, que contenía la piedra sílice, ¿sí?, mediante la fricción de los dos. Este percutor producía una chispa que accionaba en este caso a la pólvora, ¿sí? Entonces desde ahí ya iniciaron los sistemas de percusión mediante la fricción y el contacto mediante chispa. ¿Sí? Espérenme un segundito. Listo. ¿Claro lo que hasta ahí Leonardo me preguntó tal vez? Muchas gracias. ¿Sí? Ok, sigamos. Vamos. Para eso ya se crea el cartucho primitivo también de papel. Es un invento ya más adelante en relación a la composición de los cartuchos. Suri, ¿cuál era la composición del primer cartucho que hablamos? ¿De qué era? ¿Qué composición tenía? Suri. Era la unión de la pólvora. No, el cartucho. En este caso el proyectil. ¿De qué composición era? Era de un cartucho de papel. A ver, les voy a retroceder, ¿ya? Por favor, pongan atención, chicos. Ya, aquí está. ¿Sí? Lean esto. Los primeros proyectiles eran de piedras labradas. ¿Sí? Aquí en las diapositivas están. Anoten. Ya. Para eso ya se crea el cartucho primitivo de papel, ¿sí?, que en este caso unificaba la pólvora y la bala en un solo envoltorio, ¿sí?, que era en este caso de composición de papel. Entonces, ya dejamos de
del sistema ambas carga, que era primero la pólvora, después el cartucho, ¿sí? Después la bala, a tener este sistema de cartucho primitivo relacionado al papel. Un solo envoltorio envolvía la pólvora y envolvía el proyectil, ¿sí? ¿Esto qué facilitó? La carga en condiciones de combate. Más rápido, ¿sí? Unificar la cantidad en relación a la velocidad que nosotros realizábamos. ¿Cuál era la vulnerabilidad también? Era ante la humedad y el agua que se podía tener, ¿sí? Se dañaba su composición. En este caso, el papel también servía además como taco, como sellador de papel, perdón, del cañón, ¿sí? Entonces sellaba en esa manera. Entonces el cartucho primitivo hizo la unión, una sola, de pólvora y la bala en este envoltorio. Ya pasamos del sistema ambas carga, ¿sí? A un sistema del cartucho primitivo que era un solo envoltorio que contenía la pólvora y el proyectil en un solo envoltorio, ¿sí? Para después iniciar ya la revolución de la propulsión, ¿sí? La pólvora negra, que era compuesta de carbón, azufre y salitre. Ojo, ¿cuál era la pólvora? La pólvora negra era composición carbón, azufre y salitre, ¿sí? Y vamos, Jefferson, ¿en qué porcentajes era la composición de la pólvora? 75 de cuánto? Ayer les di eso. ¿Alguien sabe? ¿Alguien anotó? ¿Alguien que le ayude a Jefferson? Britney. Luisa ya respondió Jefferson en el chat. Ok, gracias. Ya mandó el mensaje. Ya, ok, pendientes, ¿sí? No se olviden ese porcentaje. En ese caso, la pólvora negra producía un humo denso, ¿sí? Para posterior aparecer la pólvora sin humo, ¿sí? A raíz de la creación del inicio de la revolución de la propulsión. Entonces, vieron la necesidad que la pólvora negra, mediante esta composición, daba un humo denso y era menor potencia. Para la creación de la pólvora sin humo, que era la composición únicamente de nitrocelulosa, que tenía mayor energía. Disculpe, una pregunta. El salitre no era el 78%. 78, ¿no? Ajá, no era el 78. No. Entonces, la creación de esta pólvora negra, lógicamente, daba un humo denso, menor potencia. Se crea la pólvora sin humo, que su composición únicamente era la nitrocelulosa, que daba mayor energía. ¿Qué permitió la creación de esta pólvora? Es mayor velocidad inicial, ¿sí? A la salida de la bala del cañón hacia el objetivo. Este análisis químico forense ya, o la composición de esta pólvora, inició ya como primer interviniente para el análisis de la composición de la pólvora, ¿sí? Ya en los resultados de investigaciones, ¿sí? La pólvora sin humo de composición de nitrocelulosa, que daba mayor energía, ¿sí? Permitía mayor velocidad y inició como primer interviniente para el análisis químico de los residuos de disparo. ¿A qué se refiere esto? Que mediante esta pólvora sin humo se inició o se pudo comprobar el análisis de si alguna persona había disparado mediante este componente y había dejado marca en su cuerpo, ya sea en sus manos o en sus prendas, ¿sí? Para posterior de esto se crea ya lo que es la cápsula iniciadora, ¿sí? ¿Qué era la cápsula iniciadora? En 1820, por favor, no se olviden de eso. La cápsula iniciadora es el uso de un fulminante de mercurio en pequeñas copas, ¿sí? Que mediante la explosión, mediante el martillo, que en este caso sería lo que utilizaban las armas para golpear, ¿sí? Directo a esta cápsula,
donde el sistema sellado e impermeable para todo clima. Ojo, ya cambiamos a algo más tecnológico, que antes decíamos que no podíamos dar un disparo mediante ese sistema porque se mojaba y se dañaba. Se crea en base a esto, ¿sí?, la cápsula iniciadora, que era sellada, utilizaba la percusión del martillo para que decir que cuando golpeaba se iniciaba, ¿sí?, la presencia de calor, ¿sí?, para accionar en este caso la pólvora, ¿sí?, e inicia la identificación individual por percusión, es decir que ya se crea este sistema de percusión que vamos a ver más adelante, que son dos sistemas de percusión para el accionamiento de las armas de fuego, ¿sí? Anteriormente vimos una que era mediante la mecha, la otra mediante la utilización de piedra silicia, ¿sí?, y para posterior ya la cápsula iniciadora, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan? Sí, profe, tengo una consulta sobre la composición de la pólvora negra. Yo también tenía notado en un principio de que, bueno, la pólvora negra era compuesta por el 78% de salitre, pero ahora su persona supo mencionar que es un 75%. Entonces, si es un 75%, ¿cómo se llega al 100% de proyectil? No, es que era la composición de azufre. A ver, ayer había tres componentes que le dije de la pólvora. Sí, era 78 de salitre, 12 de carbón y 10 de azufre. Y ahí sí se llega al 100%. Ya, pero ¿de cuál pólvora era esa? De la pólvora negra. La pólvora negra, ajá. Entonces, ahí pongan eso, 78. Perdón si me equivoqué. Ok, profe. Ok. Listo. Posterior ya se crea de la evolución de los cartuchos, ¿sí?, el cartucho de espiga, ¿sí? Este primer cartucho de creación fue metálico con una espiga lateral. ¿A qué llamamos espiga? A esta envoltura que ustedes ven en la imagen, ¿sí? Posterior ya se crea el cartucho de espiga, que integra, ¿sí?, un proyectil, la carga y el fulminante en una sola unidad, ¿sí? Esto, ¿sí?, albergaba, que ustedes ven acá, esto va a ser uno, donde ven mi cursor, va a estar la carga fulminante, acá va a estar la cápsula iniciadora, ¿sí?, y acá arriba va a estar el proyectil. Entonces todo en un solo cartucho se basaba el cartucho de espiga. ¿Cuál era el peligro que se tenía en esto? Que la detonación accidental por caída podía accionarla, ¿sí? Entonces tenía una cápsula fulminante, una cápsula iniciadora en su base, en su culote, donde había un peligro que al caerse podía accionarse o detonarse, ¿sí? Y esto inició para la investigación forense dentro de la balística, es la marca lateral de las características, es decir que la creación de los fulminantes donde se ubicaba va a dar a inicio a los golpes de la percusión, ¿sí? Y la evolución del fulminante también crece a raíz de eso. Y existen dos tipos de fuego: el fuego anular y el fuego central. ¿Cuál es el fuego anular? El fulminante se encontraba en los bordes del cartucho, que es esto de acá. Regreso a la diapositiva anterior. Aquí, donde ven ustedes, este es el fuego anular, ¿sí? Ojo, hay dos tipos de fuego: fuego anular y fuego central. El fuego anular, donde ven este cartucho mi cursor, se encontraban la cápsula fulminante en estos lados, ¿sí? Y el fuego central, el fulminante lo ubicaron ya en el centro del cartucho, como hasta ahora lo mantienen. Ahora lo van a encontrar en todo tipo de arma, el tipo de fuego central. El fuego anular era la creación primero, y ahora ya es normal ver, identificar el fuego central, donde su cápsula iniciadora se encuentra en el medio, ¿sí? ¿Y qué permitía la evolución del fulminante? Una mayor resistencia a la presión de los cartuchos centrales, ¿sí? Y dentro de la investigación forense, a la ubicación de la percusión va a definir el tipo de arma
que se puede establecer. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿claros de qué significa o dónde se ubica el fuego anular? Vamos a encontrar que el fulminante del fuego anular está en los bordes. Y el fuego central, el fulminante se va a encontrar en su parte media. ¿Claros, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Para eso vamos a conocer cuáles son los componentes del cartucho. ¿Sí? El cartucho, cuando lo tenemos como unidad completa, lo vamos a llamar cartucho. Pero cuando ya se acciona, ¿sí?, mediante el ciclo del disparo, vamos a tener tanto la bala, donde ven mi cursor, ¿sí?, la vaina, ¿sí?, el culote, donde está viendo mi cursor, y la cápsula iniciadora. Entonces, la parte o los componentes del cartucho es la bala, la vaina, la cápsula, perdón, la pólvora, la cápsula iniciadora o el culote, ¿sí? Tenemos esos componentes: la bala, la vaina, la pólvora, el culote y la cápsula iniciadora. Son las partes de un cartucho. ¿Claros? ¿Alguien no anotó? Para repetirles, ¿cuáles son? ¿Puede repetir, por favor? Vamos, los componentes del cartucho son la bala, la vaina, la pólvora, el culote y la cápsula iniciadora. ¿Anotaron? Ok, listos. Ahora bien, a esto se refiere ya la creación dentro de la balística de las estrías, ¿sí?, que imparte una rotación al proyectil y estabilidad. Estas son las estrías o las ánimas rayadas. Entonces, miren ustedes desde el fondo de la imagen donde va a salir la bala. Desde aquí va a salir. Y desde aquí va a tomar, ¿sí?, esta dirección o este movimiento giroscópico, ¿sí?, que va a permitir la estabilidad en dirección y sentido que el proyectil va a viajar, ¿sí? Y en estas partes del rayado balístico existen dos tipos de composición: tanto los macizos, que son las partes elevadas del cañón, ¿sí?, y las estrías, que son los canales o los surcos, ¿sí? Anoten eso. Los macizos es esta parte y las estrías son los canales o surcos grabados, que dentro de la balística fue la base de la identificación individual de una arma de fuego. ¿Sí? ¿En relación a qué? A decir que una arma, ¿sí?, va a ser identificada mediante los rayados que deje en la bala mediante las estrías. ¿Y las estrías a qué se refería? ¿A qué tipo de arma es? Yaritza. A las armas modernas. ¿Perdón? A las armas modernas. No. ¿A qué tipo de fabricación de armas eran, Keila? A las industriales. Ojo, por favor, pongan atención. ¿Sí? Para eso se crea ya o se establece la investigación de las trayectorias dentro de la física del vuelo que hacía el recorrido del proyectil. Siempre un proyectil en el espacio va a realizar un movimiento parabólico, ¿sí?, por efecto de la gravedad. ¿A qué se refiere la curva parabólica? En decir que siempre va a tomar su distancia máxima, ¿sí?, como está acá, y por gravedad siempre va a caer. Para eso siempre
existen varios factores que pueden influir. Una, la resistencia al aire, ¿sí?, que deriva por el viento lateral. Pero siempre va a iniciar con movimiento parabólico. ¿Sí? Siempre va a iniciar. Siempre se va a establecer un movimiento parabólico. ¿Sí? Y siempre la caída del proyectil va a ser a relación de la distancia y la carga propulsora que tenga el cartucho. Entonces, si yo tengo un cartucho con mayor carga propulsora, que es la pólvora, va a ser mayor la elevación y la curva parabólica en relación a la distancia que tenga una carga propulsora menor. Va siempre a variar. Entonces, si yo les pregunto, la caída del proyectil a la relación a la distancia, ¿en qué se basa? ¿Sí? En relación a la carga propulsora de cada cartucho. ¿Me entendieron? Doctor, ¿puede repetir, por favor? Listo. Si yo les preguntan ustedes, la caída del proyectil en relación a la distancia, ¿en qué se establece o en qué se basa? En la carga propulsora que tiene cada cartucho. Que mayor carga propulsora, mayor distancia va a ser en relación a la caída parabólica. ¿Ahí me entendieron mejor? Listo. A ver, Keila, ¿qué no me entendiste? ¿Podría repetir, por favor? Listo. A ver, ¿en qué se basa la relación de la distancia de la caída del proyectil? ¿En qué se va a basar? Que el cartucho, según la composición que tenga de la carga propulsora, hablemos de, por ejemplo, tenemos una 9 milímetros, no va a ser igual que una 5.56, es por el largo hablemos así, el largo del cartucho, la mayor composición que va a abarcar esta vaina, ¿sí? Al interior, por ejemplo, miren acá, este cartucho tiene toda esta carga propulsora. Entonces, este cartucho, al dispararse, esta bala va a tener mayor dirección y mayor carga, ¿sí?, mayor movimiento parabólico, a diferencia de este. Miren, esta tiene menor carga propulsora, va a ser menor distancia y menor movimiento parabólico. ¿Ahí me entendieron? Marilyn, ¿me entendió? El dicen puede volver a repetir. Listo. Nuevamente, a ver. Para que se establezca el movimiento de una bala en relación al movimiento parabólico, va a establecerse siempre en relación al cartucho y a la carga propulsora. ¿Sí? Entonces, miren ejemplo esto. Este es un cartucho de una arma larga que va a tener mayor cantidad de pólvora. ¿Sí? Entonces, si tenemos un cartucho de mayor o más largo, mayor carga propulsora, a diferencia de este, miren, que va a ser menor. Entonces vamos a tener en este menor distancia, menor movimiento parabólico, porque carga menor cantidad que esta. ¿Sí? Ahí sí mejor. Ok, listo. Para esto ya se crea una investigación dentro de la balística para establecer un impacto terminal dentro de la misma. La transferencia de energía cinética al objetivo. ¿Cuál es la energía cinética, chicos? Es la energía que tiene el proyectil en el espacio, ¿sí?, mediante el choque de aire en la misma. ¿Sí? Esto se llama energía cinética. Lo que causa el movimiento giroscópico en el espacio, ¿sí?, este movimiento, miren cómo se va descomponiendo, se llama mediante la energía cinética, que está en el espacio según la fuerza. ¿Sí? Y estos efectos van a causarlos según el objetivo, ya sea concreto, vidrios, madera, va a establecerse según la composición del objetivo hacia dónde va a llegar. Pero siempre va a causar este movimiento. Miren, esta energía cinética, que cuando la bala está, este proyectil está en el espacio, se va descomponiendo por esta energía.
por esta energía de choque que realiza en el aire. A eso llamamos energía cinética. ¿Claros? Y vean la diferencia de lo que es tener una estría en un cañón. Miren, acá el movimiento, ¿sí?, es un movimiento giroscópico, ¿sí? Y miren en esta imagen, cuando no tienen estrías, este movimiento hace la bala. No tiene un movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces en el espacio va a ser este movimiento y el alcance y el objetivo va a ser menor que esta de acá. ¿Claro, chicos? Listo. Para futuro ya se crea, ¿sí?, el sistema conocido como el IBIS, que es el futuro digital que hasta hoy en día lo tenemos. ¿Cuál es el sistema IBIS? Es la base de datos nacional que en este caso establece las huellas balísticas que deja un arma de fuego en los proyectiles, ya sean los rayados, ¿sí? Esto permite mediante un escaneo en 3D establecer el análisis tanto de vainas y proyectiles que deja una escena, ¿sí? Esto es una conectividad a nivel internacional, este sistema que tienen los diferentes países en establecer esta base de datos de la creación que dejan los datos, las armas de fuego, ¿sí?, en cada una de sus características, ¿sí? El sistema IBIS es el sistema que hasta ahora tenemos. ¿Para qué sirve el sistema IBIS? Es uno, la base de datos nacional de las huellas balísticas que deja una arma de fuego. Ojo, el sistema IBIS, ¿sí?, es una base de datos de las huellas balísticas que deja una arma de fuego. ¿Sí? Espero hayan anotado. Listo, chicos. Ahí. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? No quiero ir más adelante porque los temas, yo sé, como es primera materia, se le está haciendo complicado a veces varios términos que nosotros utilizamos. Pero de lo expuesto, ¿me comprenden? ¿Me entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo quería que vuelva a repetir lo que es la ignición. No le comprendí bonita esa parte, la de la ignición. Ignición. A ver. ¿De cuál me dice? Esta de... A ver, ¿cuál? ¿Esta? No, más esa de ahí. Ujú. Ya. ¿Cuál es la ignición por fricción? ¿Sí? En ese tiempo se crea este martillo, ¿sí?, que el componente principal en su parte frontal era una piedra sílice, que al choque en este espacio, que era otro tipo de piedra, en la fricción causaba una chispa. Y eso accionaba directamente a la pólvora. Entonces la ignición es, mediante una chispa que causaba este sistema, activaba directamente a la pólvora. ¿Sí? ¿Ahí claro, Emily? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda para volver a explicar? Lo de la percusión, yo no entendí muy bien cómo funcionaba. La percusión. A ver, ¿de cuál me dice usted? ¿De esta? ¿De cuál diapositiva? De esa misma, no ¿De esa entiendo misma? cómo. Sí, La percusión. ¿Qué era la percusión? Son marcas que dejas tú en el proyectil cuando golpeaba este martillo, activaba la pólvora, ¿sí? Los fenómenos físicos y químicos se realizaban al interior del arma de fuego. Entonces la percusión dejaba una marca tanto, ¿sí?, en el inicio como en la salida de las balas, mediante la percusión. La percusión es el golpe que realizaba para accionar el cartucho o el disparo. ¿Sí? sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda?
No, seguro. En la próxima clase les puedo tomar una evaluación de las dos clases, tendrán pendiente. De lo que yo les pregunté, de lo que está aquí, no me voy a inventar nada. De lo que yo les he dicho, anoten, por favor, tengan muy en cuenta eso. ¿Sí? ¿Claros, Carol, con los sistemas de fuego anular y central? Sí, ¿Sí? Listo. A ver, José, ¿claros con el fuego central y anular? Sí, profe. Nicole, Sí, Lice. ya. Yaritza, ¿claros de eso? Lice. Chévere. Sí. Mateo, Sí, doctor. Marilyn, sí. Sí, Lice. Catherine, Zuli, ¿algún problema? Todo claro, Lice. Leonardo, ¿bien? Sí, profe. Evelyn, Dayana, Sí, ya todo. chévere. Snyder, Sí, Leslie. ya. Kelly, Kelly, Sí, todo claro. listo. Shirley, Sharik, Todo claro. verán, después no se me vayan a inventar términos nuevos. Ivania, Paulette, Sí, Lice, todo claro. listo. Brine, Tamaris, Sí, profe, todo claro. ¿claros? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a ir poco a poco para que me puedan seguir entendiendo, ¿ok? Ya, voy a desconectar en este caso.